¿Cómo están, queridos adultos mayores? Esperando se encuentren ustedes bien, así como sus familias, les doy la bienvenida a un programa más de Cama en Casa. Soy la profesora Raquel Nievo Vázquez, a cargo del taller de arte literario. El objetivo de esta sesión es identificar un tema de nuestro interés para aprender a organizar nuestras ideas en torno a un ensayo. ¿Están listos para desarrollar este súper talento? Entonces, comencemos. Bienvenidos a la primera clase acerca del ensayo. Para comenzar este tema, tan rico y controvertido en muchos casos, quisiera presentarlo como un autorretrato. ¿Autorretrato de quién, pues? Del ensayista. ¿Y qué es lo que hace un ensayista? El ensayista tiene desde un principio aquella meta de transmitir las ideas. Pero a diferencia de lo que sucede con el ensayo académico, el ensayista literario va a adoptar un estilo que sume la estética con la creatividad y la reflexión. ¿A qué nos referimos con estética? El ensayista va a introducir elementos literarios en el desarrollo de su ensayo, como pueden ser los recursos que hemos visto en anteriores oportunidades, cuando hablábamos de la poesía o el cuento. El ensayista literario, a diferencia del académico, se va a permitir usar metáforas, comparaciones, hipérboles, oxímoron o todas aquellas figuras que vimos anteriormente con la finalidad de enaltecer y embellecer para resaltar aquella verdad personal que se persigue mediante el peregrinaje, es decir, el camino de la construcción de la verdad. Creatividad, ¿por qué? Bueno, porque utilizamos estos recursos de manera lúdica, utilizamos el lenguaje con plasticidad, con flexibilidad, no sometiéndonos necesariamente a las normas de la lingüística, sino obedeciendo a esa única verdad también que con la estética se comparte como fin último del proceso ensayístico. ¿Y por qué reflexión? Porque claro, estamos sobre la base de que no contamos una historia, como en la narrativa, no describimos, por así decirlo, una sensación, un momento contemplativo de la vida, no lo describimos en términos sensoriales ni tampoco contamos una historia en términos emocionales, por así decirlo, sino que vamos a la mente. Cuestionamos las verdades que nos da el status quo, que nos da la sociedad, con creatividad, con estética y sobre todo desde una mirada crítica. Pero no crítica en el sentido de rebelde sin causa, ¿no? Sino desde una construcción rigurosa de la verdad, una crítica constructiva. Cuando hablamos del ensayo, también es importante mencionar que vamos hacia un público general, por lo tanto el lenguaje que utilicemos va a ser un lenguaje llano, un lenguaje sencillo. Claro que esto es amplio, ¿no? Puede ser un lenguaje tremendamente sencillo, como puede serlo un poco más elaborado, pero definitivamente no va a llegar a los niveles de especificidad que usaríamos en el lenguaje académico, porque sabemos que el lenguaje académico y el ensayo académico están dirigidos a, valga la redundancia, un público académico. Son esas
Es ese conocimiento, esa información que se produce en los espacios universitarios o en los espacios culturales, de los cuales no sale necesariamente el ensayo literario, ¿no? El ensayo literario se publica en formato libro directamente y se vende en las librerías para la comunidad general. Entonces se utiliza un lenguaje llano, ¿no? Otro elemento importante es la originalidad. En el ensayo literario, a diferencia del ensayo académico, vamos a encontrar humor, sobre todo a través de la ironía o la parodia, ¿no? Burlándonos de determinados personajes o determinadas situaciones, exagerándolas o exagerando estos personajes, incluyendo incluso diálogos en nuestros ensayos. Vamos a encontrar la digresión, que no es otra cosa que irse del tema del ensayo. ¿Y cómo podemos encontrar la digresión? Por ejemplo, hablando de la vida privada, ¿no? El ensayista se puede permitir hablar de su vida privada por distintas razones. De repente, como un inicio rompedor, me pasó el otro día que iba caminando, ¿no? Para finalmente caer en una situación que dé pie de ejemplo para lo que va a querer justificar como una tesis, ¿no? Ya veremos poco a poco, con el pasar de las sesiones, lo que es una tesis, pero básicamente se trata de esa afirmación poderosa que a lo largo de nuestro ensayo vamos a desarrollar a través de argumentos que nos permitan justificar la validez de dicha afirmación. Esa es nuestra tesis, es la posición que tomamos y la cual a lo largo del ensayo defendemos. Pero claro, también eso es algo que se comparte con respecto del ensayo académico, pero en el ensayo literario vamos a defender esa verdad permitiéndonos tener digresiones, manejándonos con humor, ¿por qué no? Haciendo una intromisión de nuestra personalidad, ¿no? Permitiéndonos ser nosotros mismos a través del lenguaje, expresándonos un poco como nos expresaríamos en otros espacios, con cierta informalidad, con creatividad, con un dinamismo, con un ritmo en la escritura del cual carece el ensayo académico, porque el ensayo académico ve todo eso como algo que puede desviarnos de la objetividad científica que propone. Entonces, vamos ahora a la segunda parte de nuestra afirmación, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado bastante del ensayo literario, qué requisitos básicos cumple, pero ¿por qué decimos que es un autorretrato? Básicamente por dos razones, que ya tuvimos oportunidad de avanzar un poco. El ensayo es un autorretrato, el ensayo literario sobre todo es un autorretrato, porque primero vamos a la búsqueda de la verdad personal, de mi verdad, de tu verdad, ¿no? Vamos a la búsqueda de la verdad de nosotros como individuos. Es como un momento de dejar atrás, dialogando o luchando con ese texto, ¿no? Y dialogando en nuestra mente con todas las personas que nos han servido de canales de información sobre cómo funciona el mundo. Vamos en ese momento como a poner en diálogo todas ellas para cuestionar y examinar sobre todo con cuáles de esas verdades, con cuáles de esas frases, con cuáles de esas afirmaciones estamos genuinamente de acuerdo y con cuáles no. ¿Cuál es nuestra verdadera filosofía de vida? ¿Con qué estamos de acuerdo? ¿Con qué no estamos de acuerdo? Genuinamente, más allá de las modas, más allá de los grupos sociales. ¿Cuál es nuestra verdad? Y si tenemos una verdad valiosa, por supuesto que tenemos que contarla, ¿no? Esas son conclusiones a las que llevamos a través de la experiencia. El tema de la experiencia, dicho sea de paso, es de crucial importancia cuando hablamos de reflexión en el ensayo literario, ¿no? Es mirar hacia atrás. La experiencia permite mirar hacia atrás y sentirse ya uno en capacidad de construir y de mirar de frente su verdad, y para eso plasmarla en el papel, como fijarla, ¿no? No fijarla en términos de que esta es mi verdad y nunca será otra, ¿no? Sino en términos de, en base a todo lo vivido, esta es la conclusión que me llevo en torno a este tema, ¿no? Bueno, entonces, desde ese punto de vista, claro, estamos haciendo un autorretrato porque nuestro principal insumo de conocimiento
es nuestra experiencia personal. Y también es un autorretrato por estos temas que ya hemos mencionado, porque hay humor y en el humor se decanta nuestra personalidad. No solo hay humor, sino hay penas, hay miedos, hay, digamos, huellas de nosotros mismos que vamos dejando a lo largo de todo este desarrollo. Nos vamos del tema según nuestro tiempo, ¿no? Cuando el texto lo requiere, pero también cuando nosotros lo requerimos. Porque tal evento que nos sucedió, o tal evento que le sucedió al vecino, al hermano, o tal accidente, matanza, lo que sea que tuvo lugar en otra parte del mundo, pero que llegó a nuestros oídos y que hemos podido analizar, tiene mucho que ver con aquella conclusión que estamos persiguiendo. Pero es nuestra digresión, es nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje. Quizás otro ensayista, que por lo tanto generaría otro autorretrato, no haría esa misma digresión, haría otra. Entonces es al final la punta de digresiones y de humor y de dejar los rastros de nuestra personalidad y del surgimiento de nuestra vida privada que le vamos poniendo una impronta personal al ensayo. ¿Sí? Entonces, bueno, dicho esto, quiero leerles un fragmento de cierto ensayo para que puedan ver algunos de estos elementos, quizás no todos, pero sí algunos de ellos en la práctica. ¿Sí? Y dice así. Bien, este es un fragmento de un ensayo llamado Verdad y Vida del escritor español ya fallecido Miguel de Unamuno. Uno de los que leyeron aquella mi correspondencia, aquí publicada, a la que titulé Mi religión, me escribe rogándome aclare o amplíe aquella fórmula que allí empleé, de que debe buscarse la verdad en la vida y la vida en la verdad. Voy a complacerle procediendo por partes. Primero, la verdad en la vida. Ha sido mi convicción de siempre, más arraigada y más corroborada en mí cuanto más tiempo pasa, la de que la suprema virtud de un hombre debe ser la sinceridad. El vicio más feo es la mentira, y sus derivaciones y disfraces, la hipocresía y la exageración. Preferiría el cínico al hipócrita, si es que aquel no fuese algo de este. Abrigo la profunda creencia de que si todos dijésemos siempre y en cada caso la verdad, la desnuda verdad, al principio amenazaría hacerse inhabitable la tierra, pero acabaríamos pronto por entendernos como hoy no nos entendemos. Si todos pudiendo asomarnos al broncal de las conciencias ajenas, nos viéramos desnudas las almas, nuestras rencillas y rencomios, todos se fundirían en una inmensa piedad mutua. Veríamos las negruras del que tenemos por santo, pero también las blancuras de aquel a quien estimamos un malvado. Y no basta no mentir, como el 8º mandamiento de la ley nos ordena, sino que es preciso además decir la verdad, lo cual no es del todo lo mismo. ¿Okay? No es lo mismo no mentir a decir la verdad. Pues el progreso de la vida espiritual consiste en pasar de los preceptos negativos a los positivos. El que no mata, ni fornica, ni hurta, ni miente, posee una honradez puramente negativa y no por ello va camino de santo. No basta no matar, es preciso acrecentar y mejorar las vidas ajenas. No basta no fornicar, sino que hay que irradiar pureza de sentimiento. Ni basta no hurtar, debiéndose acrecentar y mejorar el bienestar y la fortuna pública y las de los demás. Ni tampoco basta no mentir, sino decir la verdad. Claro, porque sabemos pues que omitir información no es lo mismo a decir la verdad, ¿sí? O tampoco vamos a mentir, son definiciones mucho más precisas que eso, sobre todo en la comunicación, si es que le ponemos una cuota de sentido común, ¿no? Ahora hay otra cosa que observar, y con esto a la vez contesto a maliciosas insinuaciones
de algún otro espontáneo y para mí desconocido corresponsal de esos pagos. Y es que como hay muchísimas más verdades por decir que tiempo y ocasiones para decirlas, no podemos entregarnos a decir aquellas que tales o cuales sujetos quisieran dijésemos, sino aquellas otras que nosotros juzgamos de más momento o de mejor ocasión. Y es que siempre que alguien nos arguye diciéndonos por qué no proclamamos tales o cuales verdades, podemos contestarle que si así como él quiere hiciéramos, no podríamos proclamar tales otras que proclamamos. Y no pocas veces ocurre también que lo que ellos tienen por verdad y suponen que nosotros por tal la tenemos también, no es así. Para no enredarlo más, ¿sí? Lo que en pocas palabras aquí se está diciendo es que la verdad y vivir en virtud debe ser algo que se lleve más allá de por caminos que puedan quedar en la duda, ¿no es cierto? Que no basta, digamos, con omitir el mal en nuestra vida, sino que debemos hacer el bien en todas las formas que nos son conocidas. Bueno, entonces, este es el estilo de Unamuno, ¿no? Y como hay muchos, cada uno estimando lo que es importante para sí en la construcción de un personaje que muchas veces puede darse o no a conciencia, pero que siempre va a reflejar bastante en nosotros. También puede suceder algo maravilloso en el momento en que nos retratamos, ¿no? Y es algo de lo que quizás somos más conscientes al momento de escribir un ensayo que cuando nos retratamos desde el punto de vista de la narración, ¿no? Como cuando hacemos un autorretrato narrativo, ¿no? En esta primera clase, si usted recordará, en la que yo solicité generar un personaje basado en nosotros. Bueno, aquí también estamos generando un autorretrato, pero lo interesante de este autorretrato es que como se trata de construirnos a través de la búsqueda de nuestra verdad y ser muy honestos con nosotros mismos en ese momento, pasa que podemos cambiar de opinión. En el momento de desarrollar el ensayo, podemos darnos cuenta de repente que aquellos argumentos, aquellas razones, justificaciones que dábamos por ciertas, no lo son quizás tanto, ¿no? Podemos ponerlas en duda y por lo tanto retroceder sobre nuestros pasos y ver si realmente estamos tan seguros de aquello que pensamos, ¿no? Es un acto valiente, es un acto reflexivo y es un acto sobre todo que requiere de una gran honestidad intelectual. ¿Qué vamos a entender por honestidad intelectual? Otro concepto muy importante aquí. Vamos a entender por honestidad intelectual el hablarnos con la verdad, no parcializarnos, no estar de un lado ni del otro con apegos que se alejen de lo justo, ¿sí? De lo justo en tanto verdad de vida con la que nos identificamos, sea el tema que tratemos. Y hablando un poco de temas, antes de terminar esta sesión, quiero también hacer mención de, quizás usted se esté preguntando, bueno, pero me imagino que en los ensayos se discutirán grandes cuestiones de la vida. Pues fíjese que no necesariamente. Se ha escrito ensayos literarios sobre todas las cosas, sobre la bicicleta, ¿no? La utilidad de la bicicleta, sobre la bicicleta en sí misma, ¿no? Sobre las cucarachas también, digamos. Pero claro, siempre el ensayo va a obedecer a esto de, sea de lo que sea que trate, banal, trivial, que nos pueda parecer, o algo de suma trascendencia, como, qué sé yo, la justicia, el amor, la riqueza. Puede ser un tema u otro, pero claro, siempre va a haber una pregunta que estamos contestando, ¿no? Pero también aquí hay algo que separar, que es que esta pregunta que contestamos en el ensayo, no la planteamos como en el ensayo académico. En el ensayo académico trabajamos a partir de una hipótesis, ¿no? Que es nuestra supuesta verdad, y a lo largo del ensayo académico nosotros comprobamos si nuestra hipótesis funciona. En el ensayo literario no hay esa formalidad. En el ensayo literario nosotros simplemente queremos hacer una exhortación, una catarsis, pero ordenada, ¿no? De algo que tenemos para comunicar como que esto es cierto o esto otro no lo es. Y es por las siguientes razones, ¿no? Entonces lo vamos desarrollando, pero
aludiendo a elementos de manera indirecta, a experiencias de manera indirecta, no con una rigurosidad científica. Estas serían las dos grandes diferencias. Me pareció importante poder separar, ¿no?, el ensayo literario del ensayo académico, tomando en cuenta pues todas estas pautas. Cerramos esta sesión con un fragmento de Las venas abiertas de América Latina, ensayo famosísimo de Eduardo Galeano. Es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado, es decir, se ha convertido, se ha transformado, siempre en capital europeo o más tarde norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo. La tierra, sus frutos, sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados desde fuera por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función, siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno. Y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de los 2 eslabones y que, por cierto, también comprende dentro de América Latina la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores y fronteras adentro de cada país. La explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra. Bien, entonces este es un fragmento breve, ¿no?, de un texto mucho más largo, muy famoso este libro, Las venas abiertas de América Latina, lo recomiendo, es un clásico de ensayística literaria, que realmente nos deja la impronta de Galeano con mucha potencia, ¿no? Entonces, sí me interesaría en todo caso que se concentre un momento en qué diferencias puede notar o qué similitudes puede notar en todo caso entre este ensayo y el anterior que acabamos de leer de Miguel de Unamuno, ¿no? Y bueno, por mi parte eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Vamos a llevar adelante algunas conclusiones acerca del ensayo como autorretrato. En la primera parte de nuestra sesión nos centramos en el ensayo literario, en su definición. Dijimos que se trataba de un género literario, que tiene como fin la transmisión de ideas y con esto la búsqueda de una verdad individual, una verdad que se revele, por así decirlo, ¿no?, a aquellas que hemos absorbido como esponjas a lo largo de nuestra vida y que producto de la experiencia ya podemos reelaborar, deconstruir y apropiarnos, ¿no?, de estas verdades para hacer de ellas la nuestra, la propia. Dijimos que en el ensayo literario había 3 componentes o 3 elementos que podían ir juntos: la estética, la creatividad y la reflexión. La estética, entendiendo la parte sobre todo literaria de ello, los recursos literarios, el juego con el lenguaje, recursos como aquellos que vimos cuando estudiamos la poesía, tales como la metáfora, el oxímoron, la comparación, la hipérbole, ¿no?, y que, bueno, hacen justamente que nuestra relación con el lenguaje sea mucho más familiar, fluida y flexible de lo que sucedería en el caso de un ensayo académico, que era uno que dijimos que se reservaba para los espacios universitarios, los espacios culturales, ¿no? Creatividad, porque en el ensayo literario podemos permitirnos salirnos del tema, por ejemplo, ¿no? Podemos permitirnos jugar con las palabras y no tener una estructura tan rígida como en el ensayo académico, que es más conocido. Y luego, claro, la reflexión, que siempre está a la base, ¿no? Eso no lo perdemos de vista.
Hablamos de reflexión porque sabemos que en el ensayo no estamos contando una historia, como sucede con la narrativa, ni tampoco estamos transmitiendo una emoción, como sucede en la poesía, sino que estamos buscando una verdad. Dijimos también que nuestro destinatario era el público general y por lo tanto utilizábamos un lenguaje llano, un lenguaje sencillo, y que la clave del ensayo literario sobre todo es la originalidad, ¿no? El uso del humor o las digresiones, irse del tema, la impronta de la personalidad que va quedando en el ritmo de escritura, en el tipo de palabras que utilizamos, en los comentarios que hacemos. Se trata como de un comentario largo, ¿no? Y claro está el surgimiento de la vida privada, que es mejor manera de pasar ya de definir el ensayo literario a aterrizarlo como un autorretrato. Es a través del surgimiento de nuestra verdad y nuestra filosofía de vida que nos autorretratamos. Y después de estas conclusiones, damos por terminada una sesión más del taller de arte literario, donde usted ha desarrollado otro súper talento. ¡Felicitaciones! Los esperamos en la próxima sesión de Came en Casa. Sigamos cuidándonos.